El tema que acapara la atención pública definitivamente tiene que ver de nuevo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Hace unas horas la Corte de Constitucionalidad convocó a una conferencia de prensa para referirse al tema. Dos fragmentos en específico son los más importantes acerca de esta conferencia de prensa. Vamos a reproducirlos y vamos con el primero. Considerando cuarto, de conformidad con lo que establece el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cualquier controversia relacionada a la interpretación o aplicación del acuerdo debe resolverse por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido. El contenido del artículo 12 en mención obliga a las partes a agotar las vías ahí pactadas para la resolución de controversias. Derivado del contenido del precepto citado, y siendo que a la fecha el acuerdo relacionado conserva vigencia, esta Corte, en relación a la acción promovida contra el presidente de la República de Guatemala, estima que resulta aconsejable el otorgamiento del amparo provisional promovido con el efecto de ordenar al citado funcionario que agote las negociaciones pertinentes con la Organización de Naciones Unidas. El presidente de la República es el responsable de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, potestades que debe ejercer conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala y los principios, reglas y prácticas internacionales. Conforme a lo anterior, respecto del acto emitido por el presidente de la República de Guatemala de prohibir al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el ingreso al territorio guatemalteco, se estima pertinente otorgar la protección interina solicitada con el efecto de ordenar al citado funcionario que, por el conducto oficial diplomático correspondiente y agotado la vía de la negociación prevista en el artículo 12 del citado acuerdo, u otras que las partes puedan acordar, busque alcanzar arreglos entre el Estado que representa y la Organización de Naciones Unidas para que, en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se permite el ingreso al país del comisionado o la comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Importante definitivamente, amigo televidente, recordarle también no se deje engañar por las especulaciones que están surgiendo o que surgieron después de esta conferencia de prensa a través de las redes sociales. Vamos con el segundo de los fragmentos más importantes acerca de esta conferencia. La República de Guatemala, como representante de la unidad nacional y obligado a velar por los intereses de toda la población de la República y responsable de dirigir la política exterior con el fin de preservar el bien común y la armonía ciudadana, debe realizar las negociaciones con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogos previstas en el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a efecto de que sean mediante esos mecanismos que se defina cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación del citado acuerdo. Segundo, permite el ingreso al territorio nacional del comisionado o comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el cual deberá realizarse en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. Asimismo, debo informar en cuanto a los amparos que objetan la decisión del presidente de la República de Guatemala de no extender el mandato de la CICIG. En el expediente 4187-2018 contra el presidente de la República se deniega el amparo provisional. Dentro del expediente 4205-2018 se deniega el amparo provisional. En el expediente 4234-2018 contra el presidente de la República se deniega el amparo provisional. Dentro del expediente 4209-2018 se deniega el amparo provisional en relación al primer acto reclamado y en cuanto al segundo acto reclamado reputado relacionado con la prohibición del ingreso al país del comisionado, se dice que este sea lo resuelto dentro del expediente 4207-2018.
Atención porque vamos con la respuesta del Ejecutivo ahora, después de esta conferencia de prensa ofrecida por las autoridades de la Corte de Constitucionalidad. En referencia a las decisiones tomadas por el Estado de Guatemala relacionadas al diálogo emprendido sobre el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el Gobierno de Guatemala informa lo siguiente. Primero, que el presidente de la República, como jefe de Estado, es el responsable de la conducción de la política exterior y de las relaciones internacionales. Por ello me he instruido a remitir nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado o comisionada de la CICIG. Por ello, en atención a la instrucción del presidente de la República, he remitido nota diplomática a la Secretaría General de las Naciones Unidas en la que se le comina al envío de las propuestas de una nueva comisionada o comisionado. Él o la comisionada deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas, principios del derecho internacional. Guatemala, como Estado miembro y fundador de la Organización de las Naciones Unidas, solicita al Secretario General a que cumpla con su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros. Caso contrario, se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de un comisionado o comisionada en los términos y los plazos que se le han solicitado. El Gobierno de Guatemala manifiesta que se mantiene la vía de negociación prevista en el artículo 12 del referido acuerdo para que en armonía entre las partes se permita el ingreso de una nueva comisionada o comisionado. Por otra parte, el encargado del Ministerio de Gobernación en nuestro país asegura que se va a permitir y se va a garantizar el resguardo del nuevo comisionado o nueva comisionada de la CICIG, toda vez, por supuesto, estén en mutuo acuerdo Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. El Ministerio de Gobernación, a través de sus instituciones, le manifiesta al pueblo de Guatemala que se encuentra en apresto para el cumplimiento de lo resuelto el día de ayer por la Corte de Constitucionalidad. Creo que es importante hacer ahí la salvedad que el Ministerio de Gobernación permitirá el ingreso a territorio nacional del comisionado o la comisionada que sea electa, luego de que a través de un proceso en armonía entre las partes, Naciones Unidas y el Estado de Guatemala defina cuál será ese proceso de resolución de controversias. Es importante hacer la salvedad que el ciudadano colombiano Iván Velázquez Gómez no ingresará a territorio nacional. Muchas gracias. Contundente y enfático el ministro de Gobernación. Por ahora vamos a escuchar entonces al Procurador General de Guatemala, que básicamente funge como el abogado del Estado guatemalteco. Él está vigilando todo lo que está ocurriendo. Me permito manifestar que al gobierno de Guatemala no le causa ningún conflicto la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, en virtud de que la misma, en su parte considerativa, específicamente en el numeral romano cuarto, y en su parte resolutiva, igual numeral cuarto, ordena al presidente de la República agotar la vía diplomática con la Organización de Naciones Unidas, ya que tal y como se establece en la misma resolución, él es el responsable de dirigir la política exterior del Estado. Siendo a partir de esto y agotada tal vía, y en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, se permitirá el ingreso de la comisionada o el comisionado designado para dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esto de acuerdo a lo que establece
la resolución de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 4207-2018. Gracias. A través de las redes sociales, el gobierno de Guatemala también dio a conocer su postura a través de un comunicado de prensa. Le voy a dar lectura en este momento. Con respecto a las decisiones tomadas por el Estado de Guatemala relacionadas con el diálogo emprendido respecto del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el gobierno de Guatemala informa que el presidente de la República, como jefe de Estado y responsable de la conducción de la política exterior y las relaciones internacionales, instruyó que se remita una nota diplomática a la Secretaría General de la ONU para que proceda a enviar en las próximas 48 horas las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de comisionada o comisionado de la CICIG. Número 2. Por ello, atendiendo la instrucción del presidente de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINEX, ha remitido la nota diplomática a la Secretaría General de la ONU en la que se le comina el envío de la propuesta de una nueva comisionada o comisionado. Número 3. El comisionado o la comisionada deberá ser nombrado con el asentamiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas y principios del derecho internacional. Número 4. Guatemala, como Estado miembro y fundador de la ONU, solicita a su secretario general que cumpla con su función de facilitador en la solución de requerimientos de los Estados miembros. Caso contrario, le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de designación de una nueva comisionada o comisionado en los términos y plazos que se han solicitado. El gobierno de Guatemala manifiesta que se mantiene la vía de negociación prevista en el artículo 12 del referido acuerdo para que, en armonía entre las partes, se permita el ingreso de la nueva comisionada o comisionado. Esa es la postura del gobierno de Guatemala, pero hay que recordar, amigo televidente, que cuando se habla de CICIG, definitivamente también hay que hablar del Ministerio Público, porque justamente fue el ente investigador que está trabajando de la mano con esta comisión desde el inicio. Vamos a darle lectura ahora también al comunicado de prensa que fue publicado a través de las cuentas oficiales del Ministerio Público. Así que mucha atención con esta noticia también. Le vamos a dar de igual manera lectura a este comunicado, de manera literal. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, fue notificado de la resolución dictada por la Corte de Constitucionalidad que otorga amparo provisional en relación a la prohibición del ingreso al país del señor Iván Velázquez Gómez, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Ante ello, la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, manifiesta: en acatamiento del mandato constitucional y legal del Ministerio Público, es mi deber enfatizar nuevamente que las leyes nacionales, las convenciones internacionales y las resoluciones judiciales son de carácter vinculante, por lo que sus mandatos deben ser observados y cumplidos. Reitera la exhortación hecha por el Gobierno de la República y a la Organización de Naciones Unidas para que hagan sus mejores esfuerzos a fin de lograr acuerdos que beneficien a la población guatemalteca, como ordena en su resolución la Corte de Constitucionalidad. Manifiesta que el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la CICIG continúa como parte de la lucha contra la corrupción, lo que se ha puesto en evidencia en las acciones relacionadas con los casos seguridad y transporte, transurbano y corrupción en Quetzaltenango, cuyos resultados fueron dados a conocer en las semanas anteriores. Se mantiene garante de la preservación del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos, por lo cual el Ministerio Público inicia de oficio todas aquellas diligencias de investigación ante cualquier situación que pueda ser constituida de hechos delictivos. A su vez, informa a todas las personas que deseen denunciar cualquier delito que el MP continúa con sus puertas abiertas para recibirlas como parte del acceso a la justicia. Por último, ratifica su firme posición de actuar ante cualquier situación que dé
lugar a la comisión de un hecho delictivo, de lo que se encuentra debidamente instruido todo el personal del Ministerio Público. Guatemala, 17 de septiembre de 2018. Atención, amigo televidente, porque en este momento tenemos la participación y agradecemos también al abogado constitucionalista Estuardo Ralón. Abogado, buenas tardes, gracias por atender la llamada de TN Todo Noticias. El tema definitivamente es importante para todos los guatemaltecos. Todos debemos estar atentos a lo que está ocurriendo. Lamentablemente, después de la conferencia de prensa de la Corte de Constitucionalidad, se estallan prácticamente las redes sociales y cada uno pareciera que empieza a interpretar de la mejor manera, como le convenga a cada sector, cada persona de manera individual. Quiero hacerle una pregunta que es la primera, básica. Estamos claros todos y debemos entender todos en Guatemala que la CICIG va a llegar y va a finalizar su mandato hasta el 3 de septiembre del próximo año. ¿Es correcto? Muy buenas tardes y un saludo a los televidentes. Efectivamente es correcto. El día de ayer se resolvieron varias acciones constitucionales. Una de ellas que fue declarada, por así decir, sin lugar en cuanto a que no se otorgó un amparo provisional, era que se quiso, digamos, cuestionar la decisión del presidente de que la CICIG finaliza en septiembre de 2019 y que no habrá prórroga. Según la Corte, no amerita suspender esa decisión, por lo que de no existir un nuevo convenio de prórroga con Naciones Unidas, la comisión finalizará su actuación en septiembre de 2019 de continuar las circunstancias como están. Así que la no prórroga es una decisión que no fue interpretada por la Corte como algo que fuera ilegal, que fuera algo inconstitucional, que fuera un rompimiento a la institucionalidad, sino que básicamente no considera la Corte que haya habido alguna arbitrariedad o ilegalidad, por lo que la comisión estaría finalizando en septiembre de 2019. Tantísimo, ir resolviendo las dudas poco a poco. Hablemos ahora de Iván Velázquez. En este momento podemos decir que Iván Velázquez continúa siendo el jefe de la CICIG. La Corte de Constitucionalidad jamás habla de que ordena al gobierno de Guatemala que otra vez Iván Velázquez esté en suelo guatemalteco, sino que se nombre a un nuevo comisionado o comisionada. Importante también, esta es la pregunta en concreto. Para que se haga ese nuevo nombramiento, debe haber acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. No puede ser únicamente una decisión de Naciones Unidas. La resolución que ha generado estas diferentes interpretaciones, hay que tomar en cuenta que también está amarrada a unas solicitudes de debida ejecutoria que la Corte el día de ayer declaró sin lugar. Y voy a explicar. Cuando se dio la prohibición de ingreso a Guatemala por razones de seguridad nacional contra el señor Iván Velázquez, se presentaron 3 solicitudes de debida ejecutoria pretendiendo una protección específica para el señor Iván Velázquez y que hubiera un pronunciamiento de la Corte que revocara esa decisión del presidente. El día de ayer, en conferencia de prensa, la Corte de Constitucionalidad indicó que no otorgaba la debida ejecutoria. Al no otorgar la debida ejecutoria, después de haber pedido los expedientes al Consejo de Seguridad Nacional, lo que está indicando es que la decisión del presidente, por razones de seguridad nacional, de no permitir el ingreso, no genera ninguna desobediencia a un amparo previo de la Corte de Constitucionalidad y tampoco ve la Corte alguna arbitrariedad que haya que corregir. Es decir, hay que considerar que en conferencia de prensa, en forma unánime, todos los magistrados resolvieron que no correspondía dar la debida ejecutoria que impidiera o que revocara la decisión del presidente, que indica que por razones de seguridad nacional no se permite el ingreso al país del señor Iván Velázquez. Y posteriormente, al final, resuelve un amparo nuevo. El amparo nuevo, según lo que las 11 páginas de la Corte de Constitucionalidad establece en esa resolución, es que como el convenio sigue vigente hasta septiembre de 2019, hay que agotar un diálogo.
entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Y que quien ostente el cargo de comisionada o comisionado, una vez resuelta esa controversia, pueda ingresar al país. En las 11 páginas no se menciona el nombre de Iván Velázquez. En las 11 páginas tampoco se revoca la decisión presidencial por recomendación del Consejo Nacional de Seguridad, por lo que está enviando un mensaje de que se agote el convenio en su cláusula 12 de controversias y que cuando venga, pues quien ostente el cargo de comisionada y comisionado puede ingresar al país. Así que en este momento, visto lo que en conferencia de prensa y en un comunicado el gobierno ha manifestado, no veo ninguna desobediencia, ilegalidad o rompimiento, porque la resolución del amparo no está personalizada a favor de alguien, sino que está interpretando cláusulas del convenio y de la Constitución. Tenemos en la línea en este momento al abogado constitucionalista Estuardo Ralón. No se trata de una persona sin qué hacer a través de las redes sociales. Estamos hablando con alguien que conoce el tema definitivamente y le agradecemos mucho, licenciado Ralón, que continúe con nosotros. Quiero preguntarle ahora que ya tenemos claro entonces que el gobierno de Guatemala, el presidente, no está obligado a permitir el ingreso de Iván Velázquez una vez más a suelo guatemalteco. Ahora la pregunta es, ¿qué se viene? Hoy hay una manifestación por parte del gobierno central que asegura que, o solicita, mejor dicho, que en 48 horas pues tendrían que tener ya las propuestas de las personas que pudieran ostentar el cargo como comisionada o comisionado de la CICIG. ¿Qué se viene? Suponiendo que se cumplen esas 48 horas y no se tienen esos nombres. Pues la Corte no estableció un plazo fatal para agotar el diálogo, por lo que en tanto no haya ese agotamiento del diálogo, se estará ante esta situación en donde todavía no habrá una decisión sobre si hay cambio o no en la figura del comisionado. Pero es muy fuerte lo que establece la Cancillería al indicar que se haría responsable al secretario de Naciones Unidas de cualquier cosa que pudiese ocurrir por no ser un facilitador, que es lo que le corresponde en este tipo de situaciones cuando según la cláusula 12, se debe de actuar en buena fe. Y es muy importante que todos los televidentes sepan que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad no trascienden la frontera de Guatemala. Es decir, Naciones Unidas no puede dejar de hacer o hacer cosas porque un tribunal constitucional de un país lo indicó, sino para Naciones Unidas lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad no existe, ni cuando fue el tema de la declaratoria de non grato, ni tampoco esta resolución. Esta resolución para Naciones Unidas no existe, sino que aquí lo que manda es, digamos, lo que establece el convenio entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, en donde debe haber buena fe. Por lo que si la controversia que hay entre ambos es generada pues por una persona y se ha solicitado oficialmente el cambio y el listado de posibles alternativas, en buena fe uno esperaría que el secretario de Naciones Unidas sea un facilitador, ya que no puede hacer caso de la existencia de una resolución de un tribunal local como sería la Corte de Constitucionalidad. Licenciado Ralón, me tengo que ir a la pausa, pero le quiero hacer la última pregunta rápidamente. Una vez Naciones Unidas no envíe ese listado con los nombres de posibles candidatos al Estado de Guatemala para dirigir la CICIG y no haya mutuo acuerdo, ¿Iván Velázquez sigue siendo el comisionado? Pues para efecto de fuera del territorio sigue siendo, pero no ha sido revocada por la Corte de Constitucionalidad la decisión del presidente de que por razones de seguridad nacional deba entrar al país. Esa revocación no ha existido, no está escrita en forma expresa en la resolución, y tampoco se refiere la resolución a alguien particular, sino se refiere a quien ostente el cargo de comisionada o comisionado, llegando a un acuerdo según la cláusula 12.
Estuardo Ralón, abogado constitucionalista en TN Todo Noticias, muchas gracias de nuevo por atender la llamada y por aclararnos la situación ante todas las especulaciones, sobre todo que han surgido a través de las redes sociales. Esta es la noticia más importante de las últimas horas. Esto trasciende definitivamente, amigo televidente, y usted lo tiene como siempre de primera mano acá en TN Todo Noticias. Con esto vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a escuchar también la conferencia de prensa ofrecida por la jefa del Ministerio Público y por supuesto también vamos a continuar hablando de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad en cuanto al tema de la CICIG.